Chico, estamos de vuelta. Hola, hola. Ya lo habíamos dicho, no vamos a tener datos y tragos, ¿no? Pero tenemos un panelazo, o sea, invitados de lujo, gente con mucho expertise. Muchos de ellos se las vieron complicadas, ¿no? Durante el tema de pandemia y demás, pero tú vas a estar hablando de ello, ¿no? Entonces, vamos a presentar un panel que es la nueva realidad del research post-COVID, impacto de la pandemia para el cliente final, ¿no? Entonces, pues nada, yo no hago otra cosa más que dejarte con los invitados que tenemos y pues dejo espacio para que los presentes. Muchas, ¿no? muchas Adelante. gracias. Pues muchísimas gracias, Humberto. Sí, desafortunadamente no tuvimos datos y tragos, aunque aún así para este panel, que esperemos que les guste mucho, también les tendríamos que haber mandado una botellita a nuestros invitados. Pero vamos a platicar eso con marketing para la próxima. Bueno, el día de hoy les tenemos un panel con 3 invitados buenísimos. El panel se llama La nueva normalidad del Research Post-COVID, impacto de la pandemia para el cliente final. Y los 3 invitados que tenemos el día de hoy, la idea es que nos den, que nos cuenten qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué es lo que viene, qué es lo que piensan, y todos son de cliente final, ¿no? El primero que tenemos por aquí es Pedro. Pedro es el ex vicepresidente de Innovación e Inteligencia de ProColombia, fue el vicepresidente, lideraba al equipo en la generación de insights en el momento más difícil de la pandemia. Antes de unirse al equipo de ProColombia, Pedro fue consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando proyectos estadísticos en toda América Latina y el Caribe. También fue subdirector del DANE, que es el organismo oficial de estadística de Colombia, donde se especializó en estadística de mercado laboral, tasas de investigación y demografía. Ha trabajado en investigaciones de mercado para empresas como AC Nielsen, Yanjas y Movistar durante los últimos 15 años. Y también es profesor de métodos de investigación de mercado en la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy nos acompaña como Strategy and Portfolio Manager en AB InBev. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿O nos seguimos ok? También tenemos a Jorge Landero. Él es gerente del área de Global Customer and Market Insights en Cinépolis. Es licenciado en Mercadotecnia con un MBA por el IPADE Business School. Cuenta con 19 años de experiencia en research en industrias de consultoría, autoservicios, farmacéutica y entretenimiento. El objetivo del área de Jorge es brindar insights poderosos que le permitan a Cinépolis ser la mejor opción de entretenimiento. Jorge Landero fue reconocido recientemente como una de las personas que más contribuyeron a la recuperación de Cinépolis durante la pandemia, que fue la crisis más significativa en la industria cinematográfica de toda la historia. Hola, George. Y por último, gracias. tenemos a José Castrillón. Él es profesional en mercadeo y especialista en gerencia de proyectos con 16 años de experiencia en investigación de mercados, coordinación y construcción de equipos multidisciplinarios enfocados en el análisis de datos. Pragmático, toma decisiones responsables, efectivas y focalizadas en agregar valor a la organización. Interesado en las personas, conocimiento y entendimiento de las necesidades, fortalezas, oportunidades de mejora y motivaciones. Todo en pro de construir objetivos e historias de éxito. Hoy nos acompaña como Operations Manager de Belcorp. José, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Alex. Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que son personas que están muy ocupadas. Y me gustaría empezar el día de hoy preguntándole, obviamente todos sufrimos los efectos de la pandemia, entonces, como cliente final, que nos expliquen 2 o 3 iniciativas que implementaron durante la pandemia, y entre ellas, ¿cuál fue la más importante que ustedes hicieron, no? Por favor, quien quiera. Bueno, si quieren, arranco por acá. Y Alex, bien, muchas gracias por la invitación al equipo de Question Pro por tenernos en
en compañía de las agencias, que para nosotros como cliente final es muy importante poder expresarles nuestras necesidades y lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Dos o tres cositas muy rápidas que hicimos desde AB InBev en pro de la pandemia. Obviamente el hecho de haber roto un poco el esquema tradicional de investigación que veníamos trabajando nos obligó un poco a acelerar procesos que veníamos trabajando. Uno particularmente que fue de mucho éxito, sobre todo para temas mucho más tácticos que estratégicos, fue el desarrollo de un panel interno. Nosotros tenemos un panel que se llama MenBeer, de consumidores de cerveza, obviamente, que es pues, nuestro panel principal, y a través de ellos logramos hacer un montón de investigaciones durante la época de pandemia, porque sentíamos que necesitábamos, por un lado, una gran rapidez, pero necesitábamos, por otro lado, tener un poco de control sobre las personas sobre las cuales estábamos respondiendo, porque necesitaba que estuviéramos distribuidas muy bien en los sitios en donde en nuestros mercados era importante. Entonces, el hecho de utilizar una plataforma propia nos sirvió bastante. Esto fue uno de los puntos definitivamente que cambió el esquema de trabajo dentro de nuestra compañía. Ahora, el otro elemento importante fue utilizar mucho más nuestra data interna, es decir, nosotros a través de todas las promociones que hacen nuestras marcas, tradicionalmente estamos recopilando mucha información del consumidor. Ese consumidor que toma cualquiera de nuestras marcas, que está atenta a los eventos y a los congresos que estamos haciendo, a las actividades que hacíamos en ferias, en conciertos o incluso a través de nuestras redes sociales como nos movíamos, pues generó esa necesidad de empezar a trabajar con esos récords de nuestros usuarios y empezamos a trabajar con ellos de manera mucho más eficiente, tratando de aumentar y mejorar el nivel de conocimiento que teníamos de cada uno de ellos y utilizar esa data para también validar elementos también muy tácticos, muy específicos y muy de comunicacionales o de una promoción o de una etiqueta nueva que estuviéramos lanzando, y nos sirvió muchísimo para salir como del destrave de lo que la pandemia nos estaba ocurriendo. Así que les boto ese par de temitas que nos funcionó bastante bien a nosotros. Muy bien, muy interesante. Jorge, José. Bueno, desde Belcorp, digamos que tres cosas puntuales. La primera fue, llega pandemia y tenemos la posibilidad de parar un momento y comenzar a pensar y retar en las metodologías, ¿no? Entonces, en investigación vemos que, digamos, la industria normalmente tiene ya sus metodologías, casi todas las conocemos, algunas tienen innovaciones, se reducen cosas o se adhieren cosas a las metodologías, pero en sí casi todas son las mismas, ¿no? Entonces pudimos parar por el tema del COVID, pudimos comenzar a investigar y entender qué realmente es importante en las metodologías, cuáles son los KPIs, si estamos viendo los KPIs que son, si la metodología está enfocada en responder a negocio, si estamos siendo más rápidos o eficientes con este tipo de metodologías, entonces poder parar y comenzar a retarlas es fundamental o fue fundamental, porque eso nos permitió ser más rápidos y obviamente tener menos costo, que eso impacta positivamente a la organización y más en temas de pandemia. La otra es movilización de equipos, ¿sí? Entonces el equipo no estaba preparado para ello. Teníamos que entrenar equipos, teníamos que capacitarlos, empoderarlos y comenzar a movilizarlos para que entendieran estos cambios tan drásticos e inesperados y ver cómo iban a ser o cómo iban a fluir durante el tiempo que íbamos a estar con temas de estar en casa, con temas de no tener posibilidad de salir y conocer qué es lo que dice el consumidor y demás. Y lo tercero fue acelerar el tema de tomar decisiones sin miedo. Uno, tenemos temas de metodologías, mucho tiempo haciendo lo mismo y nunca tuvimos la oportunidad de tomar decisiones realmente drásticas y que fueran drásticas para poder cambiar y mejorar el tema de las metodologías. El otro, el enfoque, y por último, el talento, ¿sí? Tomar decisiones frente al talento. Tenemos las personas adecuadas, tenemos el equipo adecuado, qué necesitamos o cómo los necesitamos entrenar para que puedan responder a las necesidades de ahora. Esas fueron las tres cosas: retar metodologías, movilizar equipos y tomar decisiones sin miedo. Creo que la más relevante en ese aspecto fue tomar decisiones sin miedo respecto a las dos anteriores.
Muy bien, muy bien. George, cuéntanos, por favor, ¿cuál fue tu experiencia en Cinépolis? Que seguramente ahí sí hubo un gran cambio, ¿no? Sí, muchas gracias, Alex, y gracias a todos. Bueno, muchos lo deben de saber, sin duda, la industria cinematográfica fue una de las más golpeadas a nivel global. Y empezamos con una situación pues, incierta, y lo que nos conllevó fue adaptarnos a todo lo que venía y al cambio de paradigmas. Eso fue lo que tuvimos que hacer, o sea, cambiar la forma de pensar y cómo veníamos haciendo las cosas. Y en Cinépolis, si bien los estudios tradicionales ya veníamos con esta filosofía de hacerlos digitales, pues al momento que nos dicen que no tenemos presupuesto en el área y tenemos ahí una reducción de personal, pues la única forma de poder hacer research en ese momento era por medio de metodologías o técnicas digitales. Nunca me había imaginado hacer focus groups online. Es la única forma en la que pudimos hacerlo así en ese momento, o hacer todos los estudios cuantitativos de manera online. Pero les diré que hay un valor muy grande, yo se los recomendaría mucho, que también fue clave, es tener una base robusta de clientes afiliados al programa de lealtad, porque de esa forma teníamos sus correos y también su permiso para poder contactarlos y entrevistarlos. Eso fue clave. También el social listening nos ayudó mucho, el tener estas redes sociales con una amplitud grande de personas que nos siguen, nos permitió estar sabiendo qué era lo que pasaba en el momento y qué teníamos que ir mejorando. También, curioso, pero los códigos QR ayudaron mucho, porque antes nosotros hacíamos encuestas en el cine con personal, y a partir de que teníamos el código QR, pues logramos que las personas al acabar, por ejemplo, una película, pues pudieran evaluar el contenido de manera inmediata. Y les diré que esto lo que nos ayudó mucho en esta transición fue a que la información, incluso digital, es menos costosa, más rápida y de mejor calidad. Entonces, este fue el principal cambio, Alex, que vivimos, y el entregar insights también de manera eficiente, oportuna y de calidad, porque íbamos haciendo recomendaciones o mejoras semana a semana, pues dada la crisis en la que nos veíamos, y el tener la información inmediata e incluso automatizar procesos, los estuve automatizando con bots, nos ayudó mucho a que fuéramos más eficientes, considerando que teníamos menos personal en el área. Muy bien, muy bien. Pues sí, como podemos ver, en todo el departamento de investigación hubo problemas, pero claro, muchas veces, como nos comentó Jorge, el problema también fue disminución de personas, disminución de dinero, ¿no? Para investigación. En base a lo que a la experiencia que han tenido, en base a lo que han aplicado, ¿qué cosas nos podrían decir a su parecer que hayan cambiado en la forma de hacer investigación online o investigación de mercados en general, de antes a ahora, después de la pandemia, ¿no? Yo creo que en un caso, y yo creo que tanto para José como para Jorge seguramente les pasó igual, y fue tratar de aceptar más todo el tema del uso de Internet como herramienta para trabajar y el uso digital. En las encuestas, obviamente, dependiendo del tipo de producto que estemos trabajando, tener ese marco de personas conectadas a Internet, pues puede implicar ciertas cosas en la toma de decisiones un poquito más complejas. Pero definitivamente el aceptar que era una herramienta que siempre había estado ahí dispuesta, que hacíamos un mix entre lo Internet y lo personal, y nos funcionaba bien, y decidir que muchas de las cosas teníamos que pasar a empezar a trabajar casi full time con respondientes por Internet, pues fue algo que tal vez era difícil de que volviera. Ahora, Jorge habló algo muy interesante ahorita al final, y es la interacción con las personas que están dentro de los programas de lealtad o los programas de inscripción. Y yo creo que ese trabajo también nos ha hecho pensar que tenemos que recurrir con mucha más fuerza a nuestras fuentes internas, es decir, a esa información de clientes y consumidores, en nuestro caso, que son nuestros clientes finales, que realmente tengan la posibilidad de probar nuestros productos, entender qué les ha gustado, qué no les ha gustado, cómo les gustaría ver una nueva marca o una nueva variedad de nuestros productos, y utilizar mucho esa herramienta de esas personas asociadas a nuestros temas de lealtad, en donde definitivamente eso nos va a movilizar el proceso. Y yo creo que Jorge dio algunos tips interesantes cuando hablaba, por ejemplo, del uso de los QR codes para cosas que ya en esta época que hemos vuelto
a la socialización como una herramienta en la cual, pues en mi caso, que son bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, en donde los elementos de socialización son muy importantes, tener la posibilidad de que nuestras tapas, en algunos casos en collarines, en nuestras cervezas, hayan códigos QR code que las personas puedan escanear, por un lado, para ganar puntos en nuestra herramienta de Tapit, que es nuestra plataforma lealtad, pero por otro lado, que puedan contestar trivias y trivias más asociadas a conocer más de la gente y poder profundizar en sus datos, se vuelve fundamental para entender un poco más ese consumidor. Y yo creo que esos son temas que ya raro que nos devolvamos como a temas un poquito más manuales y perdamos esa visión más digital. Claro, al hablar de eso me imagino que ya tienes tu base de datos, pero haciendo este tipo de trivias vas perfilando un poco más a tus usuarios, ¿no? De acuerdo. José. Estoy de acuerdo con Pedro, digamos que teníamos proyecciones de 2 años o teníamos versiones beta de algunos desarrollos y demás, pero llega COVID y tenemos que hacer o implementar cosas en 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces, metodologías virtuales, capacitaciones, entrenamientos, talleres, todo ese tipo de cosas no se hacían, ¿sí? Teníamos mucho trabajo de campo, mucho trabajo presencial y indudablemente tuvimos que acelerarlo y comenzar a implementar este tipo de movimientos. Y como lo mencionábamos antes, el cambio de tecnologías o el cambio de metodologías fue fundamental para poder aplicarlo a la tecnología que teníamos a la mano. Lo otro era el acceso a otro tipo de consumidor. En la presencialidad era bien diferente el consumidor al que llegábamos, ¿sí? Y teníamos como una capacidad de profundizar en las preguntas y demás, porque teníamos encuestadores especializados en el tema para que pudieran tener una conversación o una charla más profunda con este consumidor, pero pues ya no era una realidad, ya no existía. Entonces necesitábamos comenzar a definir un nuevo perfil de consumidor y a darnos la oportunidad de poder crecer con ellos en cuanto a tecnología y dar la oportunidad también de acompañarlos para que ellos nos puedan ayudar en todo ese tema, ¿sí? Entonces, implementación de nuevas herramientas de conferencias virtuales, de hacer los focus o la investigación cualitativa por escenarios virtuales, pues no era sencillo porque la gente no sabía manejar su computador o su móvil para este tipo de situaciones. Había que tener ya en los cronogramas un espacio para poder capacitarlos. Y lo otro sigue siendo lo más importante para mí, la gestión del talento. Pues no puedes reaccionar a este tipo de eventos haciendo siempre los mismos procesos, ¿sí? Y teniendo la misma capacidad de respuesta. Entonces, si no conoces lo que está a tu alrededor, si no estás constantemente preparando tu equipo, seguramente van a quedar en un embudo o van a quedar en un cuello de botella sin poder tomar decisiones al respecto de qué es lo que vas a modificar drásticamente en cuanto a tecnología o adquirir drásticamente en cuanto a tecnología y en cuanto a consumidor. Muy bien, claro que sí. ¿Hay algún cambio en específico de metodología que hayas notado que varió demasiado? Sí, nosotros contábamos con un panel de hogares, o sea, a nivel de Perú, Colombia, en el cual un batallón de encuestadores salían a visitar ciertos hogares, ¿no? Muestras ya definidas, obviamente esto ya no se podía. Pero el equipo creo que tuvo la capacidad de poder parar en un momento y decir, ¿qué hacemos con todo este mundo de gente? Ya no podemos salir a la calle. ¿Cómo vamos a transformar o modificar la metodología para que podamos seguir accediendo a la información? Y creo que, digamos que el equipo en ese aspecto lo hizo espectacular porque rápidamente los encuestadores se volvieron más bien agentes como de call center en el cual tenían conversaciones puntuales con las participantes y podían extraer toda la información que tenían de consumo acerca de cuidado personal, de cosméticos y demás. O sea, a mí me pareció increíble cómo se pudieron movilizar. Eso lo hicieron prácticamente en un mes y medio más o menos, ¿no? Muy bien. George, por favor, tú cuéntanos algo que hayas visto, que hayas notado que cambió drásticamente en la investigación de mercado durante este periodo. Sí, en primera instancia, pues para nosotros fue hacer todo el research de manera interna, in-house.
el hacer focus groups online, la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Hoy en día me cuesta mucho trabajo el pensar hacer un focus presencial, a menos de que la metodología o el objetivo lo requiera. Y ahorita pues traigo varios estudios que estoy por hacer con focus online. Se me hace algo bastante... incluso el hecho de cambiar ese paradigma ya cuando los haces, ves el valor que tiene incluso de hacerlo de esa manera, porque antes nos limitábamos a hacerlo en Ciudad de México por temas de costos, pero hoy en día puedes contactar a muchas personas de diferentes ciudades, que eso tienes retroalimentación de cualquier parte del país. Y la otra que también vi es que cuando tienes a las personas presenciales, de repente hay estas barreras conversacionales porque estás junto a los demás y se intimidan un poco. Incluso te recomiendan el no tener personas pues, muy adultas con muy jóvenes. Y durante la pandemia incluso hicimos pues, pruebas, pilotos, empezamos a tener sesiones con gente adulta, con jóvenes, y me sorprendió lo bien que se llevaba la plática, lo bien que fluía, los insights que sacamos, y la verdad es que ya no tendría esa barrera de decir, pues, no pueden convivir. Y la otra, pues, es la transformación digital. Si bien Cinépolis ya la viene viviendo desde hace cierto tiempo, ya a partir de la pandemia empezamos a estar en las plataformas como Rappi, Uber, Didi, entregando el producto, pero también lo importante es que las herramientas de research se adapten a todo esto, porque, por ejemplo, si tenemos herramientas ya digitales que necesitamos que se conecten con tableros de DI, por ejemplo, pues ya esto facilita mucho que la información esté en tiempo real, esté en un esquema, en un formato que se hable con esos otros tableros de información y se pueda reportar o tanto generar la información en el tiempo más rápido, pero que también se pueda reportar a las diferentes áreas internas que toman las decisiones para el consumidor, que la puedan analizar, que puedan revisarla y tomar la decisión de manera inmediata. Entonces yo creo que todo tiene que converger al mismo tiempo en esto de la transformación digital. Claro, muy bien. Yo recuerdo la plática que tuvimos, nos contaste que ustedes por medio de una investigación vieron que la mejor forma de acomodar a la gente en el cine ahora que ya están abiertos es ser más flexibles, ¿no? Que su competencia, por ejemplo. ¿Cómo llegaron a eso? Pues sí, fue a través de insights, tanto de focus groups que tuvimos con clientes, así como encuestas. Y un aspecto que nos dábamos cuenta es que cuando teníamos el bloqueo, que le llamamos el bloqueo fijo, que eran 2 butacas bloqueadas, luego 2 disponibles, 2 bloqueadas, pues la verdad es que nos dábamos cuenta en tiempo real que las personas tenían una mala experiencia, que de repente se tenían que separar las familias, teníamos que separar a los amigos, y mediante la investigación rápida, pues levantamos la mano aquí en el área y solicitamos pues que pudiéramos tener esta nueva modalidad le llamamos bloqueo dinámico, que si tú ibas con 4 personas, pues se reservaban las 4 butacas y se te bloqueaban las 2 laterales. Entonces esto nos ayudó mucho a esos pain points que veíamos y que incluso eran barreras de asistencia, porque llegaba a haber clientes que no iban al cine por esas razones, y mediante esta investigación rápida pues pudimos accionar cosas bastante valiosas para esos momentos. Muy bien. La verdad es que el siguiente tema que íbamos a tocar era cómo ven el futuro del research, pero yo creo que todo lo que nos están platicando ya va dirigido para allá, ¿no? Pasemos a qué consejos le podrían dar a un cliente final que quiera hacer investigación, sin importar el tamaño, ¿no? Porque obviamente ustedes son empresas que son muy, muy, muy grandes, pero gente que al final tiene una empresa, sin importar el tamaño, ¿qué le podrían a ellos dar de consejo para que hagan o empiecen o cambien la forma en la que hacen investigación de mercado? Pues Alex, ahí hay un tema muy interesante y es que rompemos un poquito ese esquema tradicional que la gente piensa que la investigación es costosa. Y eso es algo bien importante que la gente entiende. Más costoso es no hacerla. Más costoso es decidir salir a probar cosas a veces sin la suficiente investigación. Obviamente, sin tener esos ejercicios de parálisis por análisis, en donde uno a veces se queda demasiado como en la evaluación para no salir a hacer las cosas. Pero algo que sí es muy importante para la gente es conocer que hay muchas herramientas que les permiten hacer cosas de manera mucho más fácil y rápida. Hay muchas herramientas do it yourself en donde la gente puede acceder a construir cuestionarios, porque ustedes sean nuestros invitados hoy, pero por ejemplo las herramientas que Question Pro trae obviamente al proceso, pero ese tipo de cosas le ayuda muchísimo a una pequeña empresa que de pronto está, o un emprendedor que quiere entender a su mercado,
pues obviamente puede utilizar herramientas o cuestionarios en línea e incluso postear esos cuestionarios a través de redes sociales para tratar de recolectar información. Hoy por hoy, todos los temas de social listening y social media son muy importantes para la recolección de datos. Y cruzando eso con la pregunta anterior, que era el futuro, y es que definitivamente todos los temas asociados a las redes sociales y al uso de redes sociales para levantamiento de información se vuelven importantes. Entonces podrías utilizar esa gran ventaja para lograr reducir ese posible costo que te va a generar hacer investigación y perderle un poquito el miedo, ver siempre la investigación como una inversión. Es algo que te permite tomar decisiones más seguro, disminuir el riesgo de la toma de decisiones, que eso es al final lo que la investigación nos debe ayudar, y tener la facilidad de poder lanzar productos o cambiar cosas de tus productos sin la limitación de decir, oiga, yo no probé esto y yo no lo tengo aquí sobre la mano. Así que un poco ese consejo es, pierdan el miedo a la investigación, no sientan que es que esta es una cosa súper costosa, súper cara. Jorge tocaba el tema incluso de los temas cualitativos online, en donde el simple hecho de ya no tener que tener unas sesiones en mi caso en Colombia, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, sino poder tener una sesión multiciudad, aprovechando la conexión que podemos, pues ahorra muchísimos costos y le ayuda mucho a las empresas a mirar eso. Así que definitivamente hoy por hoy la tecnología es una gran ayuda y yo creo que le va a ayudar muchísimo a la gente en ese proceso. Y tal vez una cosa linkeando el proceso de la charla anterior, Milena, con el tema del metaverso, es cómo hacia futuro para nuestros nuevos consumidores, yo creo que tanto para Jorge, para José, que también estamos mirando esos nuevos jóvenes que están yendo a cine o que están comprando productos de maquillaje, en el caso de Belcorp, y en nuestro caso que está probando bebidas alcohólicas, ¿cómo hacemos para empezar a entenderlos en su mundo normal, en ese mundo donde ellos hoy están habituados y es el metaverso? Y yo creo que ese es un tema donde tarde o que temprano todas las empresas van a usar el paso, si no es para vendernos sus productos ahí, por lo menos empezar a testear cosas en el metaverso. Muy bien, sí, eso es un tema que me gusta mucho. José, ¿algún consejo que nos puedas dar? Sí, lo primero, rodearse de las personas indicadas para hacer investigación. Digamos que la parte técnica es bien importante, pero también el tema de creatividad y de innovación es súper relevante en este momento, ¿sí? Saber que la investigación debería tener un rol mucho más importante en la organización, en el que puedas dar consejos o recomendaciones realmente que impacten y sean rentables. Entonces, conseguir gente idónea, nuevamente volvemos al tema de talento, lo he recalcado toda la charla, pero es súper importante contar con las personas adecuadas para ello. Esas mismas personas se van a dedicar a conseguir las herramientas que ofrece la tecnología, que muchas son gratuitas, ¿sí? Entonces, o muchas son de un costo más accesible, que es lo que está diciendo Pedro, que no es costoso realmente, sino que hay que saber dónde buscar para tener la mejor relación costo-beneficio. Y lo otro es estar constantemente viendo la data descriptiva y diagnóstica, ¿sí? Hacemos muchísima investigación a diario, se comienza a volver un ciclo, un loop en el cual estamos investigando, pero nunca hacemos la pausa y comenzamos a interpretar toda esta data para realmente pensar qué va a suceder en el futuro, ¿sí? Y que no nos ocurra lo que nos ocurrió hace 2 años ya, en el cual no teníamos nada, no estaba funcionando nada y realmente nos cogió de imprevisto el tema de COVID y tuvimos que acelerar muchísimas cosas y tener muchísimas iteraciones para poder aprender. Entonces creo que esos 3 consejos serían fundamentales desde mi parte y ya. Muy bien, muy bien. George. Pues muy de acuerdo tanto con Pedro como con José. Yo, de hecho, Pedro dijo palabras que tal cual iba a decir, pero vale la pena reforzarlas porque creo que sí se tiene que quitar un poco el miedo sobre el research. Hoy en día les diría que las herramientas tecnológicas con las que contamos lo facilitan muchísimo, que cuando a mí me tocó hace más de 10 años, en donde pues era un poquito más difícil, más costoso. Hoy el tema de costo, la verdad es que ha sido muy, muy significativo en cuanto a la reducción, es mucho más rápido, hasta les diría al grado de que la calidad de la información es mucho más alta de manera digital,
De repente esta ecuación es difícil encontrarla, pero yo por experiencia propia la he visto. Y decía Pedro, me llama mucho la atención sobre las nuevas generaciones, porque ya una nueva generación, los teens, ya de verdad es muy difícil llevarlos a una cámara de Gesell y pedirles que hagan ahí ejercicios, tenerlos ahí cierto tiempo. Y creo que tocó un punto importante, porque hoy en día para los teens es importante tener ya herramientas de research, pero que sean un poquito lúdicas, paneles lúdicos, en donde ellos suban videos. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un estudio sobre teens y rompimos el esquema, y esto fue por la pandemia, porque a lo mejor lo hubiéramos hecho presencial, pero gracias a la pandemia, pues dijimos, pues hay que hacerlo digital. Y les pedimos que grabaran videos, que grabaran memes, que grabaran incluso TikToks, que nos representaran pues, cómo era su experiencia de cine, pero con la forma lúdica como ellos lo viven. Y me parece que recibimos el mejor feedback con esa metodología y con esa forma que si lo hubiéramos hecho de cualquier otra. Entonces, reforzando eso, creo que es algo muy bueno de la digitalización. Y la verdad es que les diré que para Cinépolis hay estudios que en lo que cuesta, justo lo que comentaban mis panelistas, en lo que cuesta es mínimo versus las decisiones que se toman de ahorros, ya sea de ahorros de miles de millones de dólares, o de tomar una decisión que puede tener un impacto importante para la compañía, o a veces son research para no tomar decisiones, para algo que queremos hacer y al final el estudio nos dice no lo hagas porque incluso puede traer temas contraproducentes, y eso lo hicimos varios durante la pandemia, donde nos dijo mejor no lo implementes porque va a ser incluso peor. Entonces es mínimo versus todas las ventajas que conlleva. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Solamente quiero recalcar como 3 palabras que se me han quedado mucho para algún cliente final que quiera hacer investigación. La primera es revisar tus metodologías, que nos dijo José. La segunda podría ser utilizar tus propios clientes, ¿no? Para hacer investigación. A veces lo primero que nos viene a la mente es salir y ver a la gente, pero tú tienes un pool de gente que te compra ya, que podrías utilizar, ¿no? Y el tercer punto veo es trabajar, o sea, revisar la información y tomar acción al respecto. Chicos, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. ¿Dónde los puede encontrar la gente en caso de que los quieran contactar? Yo sé que ustedes son muy abiertos para, si tienen alguna duda, alguien les pueda mandar una preguntita. Pedro. LinkedIn es la mejor plataforma. Ustedes se están transmitiendo por ahí está mi contacto y mi perfil, así que bienvenidos y cualquier duda con mucho gusto. Igualmente, está toda mi información en LinkedIn. Listo. Yo también, y también si me quieren escribir, mlandero@cinepolis.com, con gusto, y si quieren, en verdad, alguien que quiera empezar a hacer research y que quiera que le dé tips de cómo hacerlo, con toda confianza. mlandero@cinepolis.com. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Espero que verlos pronto también en algún congreso próximamente. Muchas gracias, Alex, por el espacio, gracias, Pedro, Jorge, que estén muy bien. El resto del equipo, gracias.